Para hacer las alas de la mariquita vamos a formar un anillo mágico y aquí vamos a tejer 2 cadenetas en vez de una, como hacemos cuando tejemos con puntos bajos, y vamos a tejer 8 varetas o puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, una vez tenemos los 8 puntos altos, porque estas 2 cadenitas no las voy a contar, vamos a cerrar como si fuéramos a hacer el anillo. Solo que vamos a cerrar para quitar el huequito que aparece aquí, pero no lo vamos a unir, lo vamos a dejar en forma de media luna. Bien, seguimos tejiendo y hago 2 cadenetas y le doy la vuelta al tejido. Y una vez que le he dado la vuelta al tejido, lo que voy a hacer es tejer 2 varetas en cada punto, o 2 puntos altos, como lo llaméis vosotros. Os hago una y 2. Básicamente lo que estamos haciendo es un aumento en cada punto. Y hago 1 y 2. Y tenemos que terminar con 16 puntos altos. 1 y 2. Y vamos haciendo aumentos de puntos altos hasta que terminemos. 1 y 2. Y aquí 1 y 2. Y os tiene que quedar así. ¿Veis? Vale, ahora cortamos y hacemos otra exactamente igual. Una vez tenemos las 2 alas ya tejidas, lo que nos queda es tejer, bueno, más bien coser este hilito escondiéndolo. Para la cabeza vamos a tejer un anillo mágico, como hemos hecho antes, de 8 puntos altos. Entonces comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora lo que vamos a hacer es cerramos como hacemos siempre, para que nos quede en forma de media luna. De este modo, ¿veis? Y ahora voy a tejer una cadeneta y le voy a dar la vuelta. Y ahora lo que voy a hacer es tejer 2 puntos bajos en cada punto, haciendo esta vez aumentos de puntos bajos. 2. El siguiente, otros 2. Y así vamos haciendo hasta terminar con 16 puntos bajos. Y 2. Vamos haciendo aumentos de puntos bajos hasta terminar la vuelta. Y ahora aquí cortamos y como hemos hecho con las alitas, ahora lo que tenemos que hacer también es esconder
este hilito que nos ha quedado aquí. Para el cuerpo vamos a volver a hacer un anillo mágico y vamos a trabajar con varetas. Vuelvo a tejer dos cadenetas o 2 puntos cadena, y en esta ocasión lo que voy a hacer es voy a trabajar 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar como hacemos siempre. Tiramos el hilito, tiramos y se cierra. Vale. Y ahora sí, el cuerpo lo vamos a hacer en redondo y no en medias lunas, entonces aquí sí vamos a tener que unir. Así que unimos de este modo. Y un anillo mágico, como los que hacemos siempre con los amigurumis, solo que en vez de con puntos bajos lo hemos hecho con puntos altos. Y bien, lo que vamos a hacer es tejer 2 cadenetas, 1 y 2, y ahora vamos a tejer 2 puntos altos en cada punto, es decir, vamos a tejer aumentos en cada uno de los puntos, que tenemos 12, y terminaremos la vuelta con 24. Y comienzo 1 y 2. En el siguiente 1 y 2. Y así vamos tejiendo toda la vuelta. Como veis, no he puesto marcador ni nada, y es que se ve claramente dónde he empezado. Entonces aquí me falta tejer un aumento en este punto, 1 y 2. Ahora, para unir el tejido, lo que voy a hacer es un punto deslizado en la primera cadeneta, y una vez lo habéis unido, lo que tenéis que hacer es estirar y cortar. Y después escondéis este hilito y ya podemos empezar a montar todas las partes. Este hilito de aquí también lo vamos a esconder. Vamos a empezar uniendo esta media luna que hemos hecho antes al cuerpecito para que sea así la cabeza, y nos tiene que quedar, una vez tengáis ya vuestras alas ya preparadas, es el momento de empezar a coser, y yo las voy a coser un poquito más de este modo, y voy a intentar coserlas de este modo para que quede como que las alitas están abiertas. Si os gusta más, pues lo podéis poner así en plan cerradito, aunque a mí personalmente me parece que queda más cuco de esta manera. A modo de ojitos he cosido un par de abalorios blancos en la cabecita, podéis no poner nada si queréis, dejarlo tal cual. Y como veis, a modo de manchitas he cosido unos botones. Si queréis lo podéis utilizar a modo de broche, simplemente le ponéis un broche detrás y lo tenéis listo. Si os gusta más de aplique, lo coséis en una camiseta, en un bolso, en un pantalón, allá donde vosotros prefiráis, y ya lo tenéis listo. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.